Bien, libro de los Hechos, capítulo 28. Mientras usted lo busca, es importante que preste atención al orden de los himnos porque llevan un orden, llevan un propósito. Comenzamos adorando al Señor con suenas melodías. Después hablamos de la fuente de la vida eterna que es nuestro Dios. Hablamos luego con el himno, hay poder, sin igual poder en Jesús, que Jesús es el que transforma, perdona, limpia. Y luego dice que por este poder hay vida abundante. Porque Él vino en mi corazón, hay un nombre nuevo en la gloria. Y el último himno será, tú me cambiaste. Todo está organizado de tal manera que podamos recibir la bendición de la palabra del Señor. Hechos capítulo 26. Quiero compartir en esta mañana un tema que lleva por título, que van a ser 3 en este pasaje, un antes y un después. Gran diferencia. Repito, un antes y un después. Gran diferencia. Hechos capítulo 26. Yo le voy a dar por lectura. Quiero que usted siga con su vista, versículo del 1 al 18. Dice así la palabra del Señor. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Hechos 26, 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey Agripa, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. 3 verdades quiero compartir hoy día hasta el próximo domingo. Hoy en la mañana quiero hablar un antes y un después. Gran diferencia, versículo 26 al versículo 19. Luego, a la tarde, un antes y un después. El nuevo trabajo de Pablo.
a la tarde. Eso entra entre el versículo 16 al versículo 18. Y el domingo que viene, en la mañana, estaré hablando un antes y un después. La nueva teología de Pablo. Porque, hermanos, hay una gran diferencia entre un antes y un después en todo sentido de la palabra. Un nuevo propósito, una nueva vida, un nuevo comenzar, una nueva teología, una nueva vida práctica. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo, de ahí en adelante, en Cristo, es hecho nuevo. Segunda de Corintios 5:17. Padre, bendice la exposición de tu palabra, que alumbra nuestras vidas y permítenos, dándonos libertad para que al leer tu palabra podamos entender lo que ella nos quiere enseñar, instruir, también corregir, fortalecer, animar, si fuese necesario, reprender, para que podamos día a día ser un poquito más hechos a la imagen de Cristo el Mesías. Bendice este tiempo, tu palabra al oyente, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento? Amada iglesia, no le quepa la menor duda, por lo cual queremos que los nuevos o los que no conocen esto conozcan. Queremos que otros que ya conocen estas verdades las recuerden y las consideren siempre presentes para su vida. Que en relación a la obra de Dios en cada ser humano, la salvación y la consecuente transformación, quiere decir esto, que ha de existir un antes y un después. Y este antes y este después, bien marcados, bien diferenciados, bien desigualados, bien separados por sus notables diferencias. Pastor, ¿por qué hay una marcada diferencia entre el antes y el después en el hombre en relación a su nueva vida en Cristo? ¿Por qué hay tanta diferencia, pastor? Bíblicamente hablando, entendamos algunas razones de esta tremenda, magna diferencia. Porque el antes corresponde a una vida sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Y el después corresponde y pertenece a una vida con Cristo, con fe, con Dios y con esperanza. Porque el antes corresponde a una vida que deambula por la vida, que camina por la vida en oscuridad, en tinieblas. Y el después deambula y camina por la vida en la luz, en la claridad, en la luminosidad. Porque el antes pertenece al reino de las tinieblas, donde reina el diablo, Satanás, el enemigo del hombre, el destruidor del hombre. Y el después pertenece al reino de Dios, del Creador, del Salvador, del Redentor, del amigo del hombre. Porque el antes está gobernado por entidades demoníacas, controlado por emociones negativas, rencor, odios, venganzas, animosidades perversas, dirigido por acciones negativas, corruptas e incorrectas, egoísmos, avaricias, materialismo necio, prioridades incorrectas y principios y valores temporales, pasajeros y terrenales. Pero el después, gobernado por Dios y sus ángeles, controlado por emociones positivas, amor, perdón, benignidad, misericordia, bondad, comprensión, y dirigido por acciones correctas,
prioridades correctas, decisiones correctas, valores y principios bíblicos eternos, para siempre, divinos, celestiales, que honran y glorifican a Dios. Porque el antes está controlado y dirigido y esclavizado por nuestra naturaleza caída, pecaminosa, negativa, perversa, depravada, la cual es terrenal y diabólica. El después está controlado y dirigido por una nueva naturaleza, una naturaleza santificada, divina, justa, celestial, positiva, adquirida en el hombre cuando cree en Jesucristo. Amada iglesia, amados hermanos, no nos equivoquemos. Hay un antes y un después. Y es notable, y es notorio, y es palpable esta diferencia. Y tiene que ser diferente, tiene que ser palpable. Porque la Biblia lo enseña. Porque Dios lo enseña. Porque Dios espera frutos dignos de arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento. Es decir, amados hermanos, en Hechos capítulo 26 nos encontramos con un pasaje, con un capítulo que nos muestra la obra completa, la operación completa, la cirugía espiritual completa en el interior del hombre. Operando de tal manera Dios el Espíritu Santo que todo lo cambia por dentro, cambia la persona de dentro hacia afuera. La religión solamente cambia por fuera, no llega adentro. Cambia el propósito de la vida, el trabajo que se realiza antes. Pues el trabajo y el propósito de la vida de antes no es el mismo al trabajo y al propósito que Dios le tiene a cada uno después de rendir nuestra vida a Cristo. Porque cambia finalmente el mensaje que tendría para la nueva vida. En otras palabras, la vida de Dios en el hombre es amplia y notoriamente visible, palpable en el ser humano, que creyendo en Cristo es perdonado, regenerado, salvado, justificado, transformado, y que el Padre nos ve en Cristo glorificados. Que la Biblia dice que seremos glorificados cuando el Señor nos llame a su presencia por el puente de la muerte, o cuando Cristo venga en el rapto de la iglesia, en el levantamiento de la iglesia que puede ocurrir en cualquier momento. Amada iglesia, en este pasaje es notable, es notoria, es palpable esta grande diferencia. Primero, Hechos capítulo 26, Saulo el antes. Repito, Saulo el antes, versículos 4 y 5, Hechos capítulo 26, versículos 4 y 5. Mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. La vida de Pablo, que antes era Saulo, nombre hebreo, Pablo es el nombre griego. La vida de Pablo antes era una vida sometida a una religión, a un sistema religioso. Y que esta religión, y que este creer, y que esta filosofía espiritual religiosa, por decirlo así, controlaba la vida de Pablo, la vida de Saulo, perdón. Desde mi juventud, dice versículo 4, desde siempre, desde que tengo uso de razón, en mi nación, Jerusalén, en mi lugar donde crecí y desarrollé mi vida, conforme a la más rigurosa secta de nuestra nación, viví fariseo,
Viví sometido a un credo, dice el apóstol Pablo, llamado Saulo en el antes. Viví sometido a una religión que dictaba mi forma de ser, mi forma de proceder, mi forma de actuar. Que este sistema religioso controlaba mi ser y mi hacer. Amados, todos nosotros, de alguna manera, somos controlados por nuestro creer, y por causa de nuestro creer, hacemos de acuerdo a lo que creemos. No se pierda de esta realidad. Aquí Saulo hacía cosas detestables por lo que creía, por la religión a la cual estaba sometido. Todo ser humano nace, crece y se desarrolla creyendo en algo, en alguien, aún en sí mismo. Y este creer en algo o en alguien va determinando su vida, su accionar, su comportarse. Y esto ha de implicar el estado, la condición en que va creciendo y desarrollándose dicha vida. Hay quienes se les inculca, se les introduce, se les enseña un credo, una filosofía, algo. Y hay otros que no se les enseña nada y al crecer voluntariamente adoptan algún credo, algún sistema de creencia. En algo cree el hombre, en algo cree el hombre. No hay ser humano que no cree en nada. Y si no cree en nada de lo que lo rodea, cree en sí mismo, creando y desarrollando su propio sistema religioso, espiritual. Yo. Eso se llama humanismo, donde el humanismo ha dejado a Dios fuera y ha centrado al hombre como el único capaz de solucionar todos sus problemas. Y mire si no ha fracasado el humanismo. Mire cómo está el mundo hoy en día. Creyendo el hombre que puede arreglar sus propios problemas. Imposible. El hombre que ha creado los problemas, ¿podrá arreglar los mismos problemas que ha creado? De ninguna manera. Así que todo ser humano, con cualquier credo que tenga, su vida, de alguna manera, será desarrollada de acuerdo a eso que cree. Porque lo que uno piensa, repito, lo que uno piensa, termina sintiéndolo, creyéndolo, adaptándolo y termina accionándolo en su vida. El pensar, el sentir y el hacer. Creencias y credos, ya sea de carácter espiritual, el budismo, el islamismo, el catolicismo. Credos ya sea de carácter existencial, el materialismo, el existencialismo. Credos ya sea de carácter político, el marxismo, el leninismo, derechismo, izquierdismo, comunismo. Credos ya sea de carácter artístico, el naturalismo, el surrealismo. Credos de carácter filosóficos, el platonismo, el confucianismo, que me da risa. Confucio nació Confucio, vivió toda su vida Confucio y murió Confucio. Y hay un grupo de seguidores de él que siguen Confucio toda su vida, por no decir confundidos. Filosofías humanas que dejan a Dios de lado. Repito, crecemos todos bajo un diferente ismo
islamismo, catolicismo, materialismo, existencialismo, marxismo, derechismo, naturalismo, platonismo, confucianismo. Todos crecemos y desarrollamos nuestro estilo de vida bajo un ismo. Ismo quiere decir la forma verbal que suele significar doctrina, sistema, escuela o movimiento en sí. Repito, todos nacemos y todos somos controlados, dirigidos y de alguna manera esclavizados por alguno de estos ismos. Permítame decirle algo, lo que dice la Biblia. Dios solo espera de nosotros un solo ismo: el cristianismo, el mesianismo. Y por hacer yo una conjugación verbal que yo creo que está incorrecta, o una conjugación con la palabra Biblia, el biblianismo. Esto es lo único que a Dios le interesa. El cristianismo, el mesianismo, el biblianismo. Permítame decirle algo, no crea en una religión. No crea en una iglesia. Pastor, pero esta es una iglesia decente, esta es una iglesia buena, pero no aferre sus esperanzas en una iglesia, en una religión, porque todo es inventado por el hombre. Lo único que es eterno y permanece para siempre es la fe en Cristo, el Mesías. Todo lo demás es terrenal, temporal, efímero, pasajero, que no vale, que no sirve. Cristo es lo que vale, la Biblia es lo que vale, Dios el Padre es lo que vale. El Espíritu Santo es lo que vale. Entonces el apóstol Pablo dirigía su vida bajo el manto de la religión, bajo el apoyo y el cuidado de un sistema religioso, judaísmo y la secta del fariseísmo. Segundo punto, Saulo lo que hacía, lo hacía por lo que era antes. ¿Qué hacía el apóstol Pablo como consecuencia de su fe, de su credo, de su filosofía, de su forma de pensar, de su forma de sentir? ¿Qué hacía Pablo? ¿Cómo manejaba su vida? Hechos capítulo 26. Versículos 9 al 11. Mire cómo Pablo, ¿qué hacía Pablo por causa de lo que creía, por causa de lo que era? Versículo 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, la cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, al parecer a miembro del Sanedrín. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Se da cuenta cómo era la vida del apóstol Pablo por lo que creía y por la religión que profesaba? Era una vida perversa, socialmente hablando, no moralmente hablando, socialmente hablando, de acuerdo al texto. Dice el versículo 9, nótese, dice, por causa de lo que él creía, dice, yo ciertamente había creído, y valga la redundancia, por causa de lo que creía, mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Por causa de su fe, su creencia, su religión, el judaísmo, el fariseísmo, él creía que era su deber, su ley, su responsabilidad, el perseguir al cristianismo. Y no se daba cuenta que estaba en contra del Dios mismo, del Mesías mismo.
Saulo era un tipo recalcitrante, ciego, fanático, intolerante e intransigente y terco. Por causa de su fe, por causa de su religión. Para él lo único que prevalecía era lo que él creía y hacía por lo que creía. Nada más valía. Esto es lo que yo creo y esto yo considero que es mi deber. Y no había quien lo frenara y no había quien le dijese algo. Intransigente total. ¿No se parece a alguno de nosotros cuando vivíamos sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza? No se meta conmigo. Esta es mi vida. Esto es lo que yo creo. Esto es lo que a mí me enseñaron. Amén. Así es el mundo. Guía su vida, dirige su vida por lo que le enseñaron, por lo que cree. Y no había quien le metiera la mano a esa persona. No había quien le hablara de algo en contra de lo que era, en contra de lo que hacía, en contra de lo que creía, porque éramos recalcitrantes. ¿Alguien dice amén? No había nadie que se atreviera a hablarme de la Guadalupana, la Virgen María, la Virgen del Carmen, porque me lo comía vivo. Aquí hay algunos que eran acérrimos fanáticos de la Guadalupana. Miles de cientos de dólares dieron y marchaban por las calles de Nueva York orgullosos de una imagen de yeso, de palo, que tiene ojos pero que no ven, que tiene boca pero que no hablan, que tiene manos pero que no tocan, que tienen pies pero que no caminan. No había quien se atreviera a criticar y cuestionar mi vida de existencialista, de materialista o de humanista. Porque eso implicaba yo sé, no. ¿Qué tú me vas a enseñar si yo sé? ¿Cuánta gente yo me he tocado tocando puerta a puerta, predicando en la calle, que se las saben todas? Y hay algunos que son tan buenos, son tan santos, que yo les digo, oiga, usted es mejor que la Virgen María, usted es mejor que cualquier santo de la iglesia tradicional. Yo no sé cómo no le han puesto a usted en un pedestal para adorarle, porque usted es muy bueno, porque ni pecadores se creen. Yo pecado, yo hacer pecado, si yo no le hago mal a nadie. ¿Quién se ha encontrado con gente así? ¿Y quién lo saca de esa tendencia? ¿Y quién lo saca de esa mentira? ¿Y quién lo saca de ese credo? No había quien me hablara de mi marxismo, leninismo, comunismo, derechismo, izquierdismo, porque era lo único que yo, ¿no es verdad, hermana Asia? No había nada ni nadie que me sacara de mi filosofía política, de mi partido político, de mi color político. Eso es lo que vale y eso es lo que manda. Y con el correr del tiempo nos hemos dado cuenta que la política es una basura, es una corrupción, es una mentira, es una falacia, es una utopía. ¿A qué extremo llegó a ser Saulo por amor y por causa de su ismo? Es decir, por causa de ser fariseísmo y judaísmo, llegó a perseguir a los creyentes, torturar a los creyentes, maltratar a los creyentes, tratar de destruir la iglesia. Porque él ciertamente había creído su deber, su responsabilidad en hacer todo eso, hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret.
el ir en contra de todo aquel o de todos aquellos que creían o hacían diferentes a él. El atacar lo que el otro pensaba y lo que el otro hacía, porque era diferente a lo que él creía y a lo que él hacía. El ir en contra de tantas formas de personas que no necesariamente tiene que ser malo, pero como no son igual a mí, no creen igual a mí, no piensan igual a mí, hay que acabar con ellos. Vida sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, que buscan apoyo en algo para encaminar sus vidas, para dirigir sus vidas, para poder afincar sus vidas en algo o en alguien. Amada iglesia, amados hermanos, ese era el antes. Ese era el antes. Se creíamos en algo o en alguien, y por ese creer hacíamos de acuerdo a lo que creíamos. Por causa de creer lo que creía, de ser lo que era, inconverso, esto ha de implicar una conducta, una decisión, una acción de carácter impío, pecaminoso, contraria a Dios. Pues el inconverso, el no creyente, el no regenerado, como era Saulo aquí en estos pasajes que hemos visto, por más religioso que hubiera sido, por más puritano que hubiera sido, por más humanista que hubiera sido, por más buena gente que pretendiera ser, por más justo, imparcial o equilibrado que pretendiera ser, siempre, siempre, siempre el ser humano tendrá su musiquita guardada por dentro y tocada y también bailada. Tendrá su accionar, su proceder, su vanidad, su lado negativo, porque su vida está afincada, está basada en algo terrenal, en algo pasajero. Tendrá su pecado a aparecer, a aflorar, brotar, a mostrarse. Tendrá su acción en contra de Dios, porque al final, amados hermanos, no olvidemos que una vida sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, no puede dar fruto que agrade a Dios, no puede hacer obras que agradan a Dios. Y al final terminan siendo obras pecaminosas, porque aún una vida religiosa, creyendo en imágenes, es una vida pecaminosa. Y recuerde que según el Salmo 51, todo pecado primeramente va en contra de Dios. Y luego, si mi pecado, si mi maldad, por mi forma de ser, por mi orgullo, por mi rencor, por mi venganza, por mi animosidad perversa, si mi forma de ser guiada por este tipo de emociones negativas hiere a alguien, daña a alguien, ese pecado no solamente es contra de Dios, sino en contra de ese alguien. ¿Recuerda usted esa vida pasada? ¿Recuerda usted lo que hacía en su vida pasada? ¿Con su vida pasada? ¿A dónde le llevaba esa vida? A ninguna parte. Así que, resumiendo, hay formas de creer que nos llevan a una forma de ser. Y este creer y esta forma de ser trae su propio actuar. Y esto es un actuar muchas veces pecaminoso. Aún el que se cree bueno, puritano y santo, que sin conocer a Cristo, justamente por creerse bueno, puritano y santo y merecedor del cielo, sin la intervención de la fe en Cristo, se miente a sí mismo, porque está rechazando la gracia regeneradora, salvadora y transformadora del Cristo de la gloria. Primero, Saulo, lo que era. Segundo,
Saulo lo que hacía por lo que era. Nosotros tenemos el mismo pasado y allá afuera, este mundo que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, tiene la misma estructura de vida, tienen el mismo estilo de vida, no hay diferencia, cambia su creer, cambia el ismo al cual ha sometido su vida, pero el fruto es el mismo, negativo, incorrecto, contra Dios. Tercero, Saulo ya no era lo que antes fue, convirtiéndose en Pablo. No sé si usted ha leído el libro de los Hechos, pero es interesante que desde el capítulo 8 o 9, que aparece la vida de Saulo de Tarso, rinde su vida a Cristo, en el capítulo 9 ya comienza a salir adelante y hay una serie de antecedentes de esta nueva vida en Cristo que se convierte, Saulo se convierte a Cristo, se convierte al Mesías, y cuando viaja y cuando es encomendado a su primer viaje misionero, Hechos capítulo 13, no sé si usted habrá notado que automáticamente de Saulo pasa a Pablo. Hemos cantado un himno que dice, hay un nombre nuevo en la gloria. La Biblia dice que todos tenemos un nombre nuevo allá en la gloria. Porque Saulo, lo que era, lo que creía, y por lo que era y por lo que creía, hacía, ya no creía y ya no hacía lo que creía y lo que hacía. Pastor, ¿puedo repetir eso? No lo puedo repetir. No puedo. Saulo ya no era lo que antes fue, convirtiéndose en Pablo. Hechos capítulo 26, 12 al 15. Ocupado en esto, versículo 12. Hechos 26, 12. Ocupado en esto, torturando, matando, apresando, persiguiendo a los cristianos. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Primer punto, hemos dicho, Saulo lo que era antes. Segundo punto, Saulo lo que hacía por lo que creía antes. Tercer punto, Saulo ya no era el de antes, fue y se convirtió en alguien nuevo, pasando de Saulo a Pablo. Saulo, habiendo sido antes pecador, no arrepentido, religioso acérrimo y flagrante y evidente perseguidor de la fe, de Cristo, de la palabra de Dios. Luego entonces llegó a ser cambiado completamente, de adentro hacia afuera. Tanto así que según las Sagradas Escrituras nos muestran en Hechos capítulo 13, que al momento de su primer viaje misionero fue cambiado su nombre de Saulo a Pablo. Una pequeña referencia frente a esto. Hay un comentarista que dice que fue cambiado su nombre de Saulo a Pablo porque Saulo tenía un significado ridículo para los gentiles, para los que no eran judíos. Por lo tanto, se le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Hay otro comentarista que dice que cada vez que un hombre compraba a un esclavo,
si le parecía que el nombre del esclavo no era lindo, o no le convenía el nombre de su nuevo esclavo, ese amo iba y le cambiaba el nombre, porque le convenía un nuevo nombre. Hay otro comentarista que piensa y dice que Saulo fue cambiado por Pablo, porque Pablo fue enviado a los gentiles. Y Saulo es un nombre hebreo que no iba a caer bien entre los gentiles, entre los que no conocen, entre los que no son judíos. Por lo tanto, como había sido enviado a predicarle a los gentiles, a los no judíos, era correcto que tuviese un nombre griego, Pablo. Haciendo un resumen de las 3 razones por las cuales Saulo fue cambiado por Pablo, yo creo que Cristo, su nuevo amo, sabiendo que lo iba a enviar a predicarle a los gentiles, consideró justo y necesario cambiarle el nombre de Saulo a Pablo. Repito, habiendo su vida sido cambiada, su nombre también le era de alguna manera cambiado. Entonces, la pregunta es, ¿qué había sucedido con Saulo? Que había dejado de ser lo que era para convertirse en lo que ahora sería Pablo, con un nuevo nacimiento, una nueva vida, creyente en el Mesías, dejando de ser perseguidor del Mesías. Hechos capítulo 26, versículo 12. Ocupado en esto, en su faena negativa, perversa, bélica, incorrecta, de perseguir a los creyentes, realizando su carnal, violenta y negativa acción de inconverso. Versículo 12, versículo 13, dice que a mediodía, oh rey, porque le está explicando el rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Una luz más resplandeciente que el mismo sol les rodeó, les alcanzó, les agolpó a él y a ellos, a los que estaban con él. Cristo mismo, la gloria, la Shekinah, la Shekinah de Dios, alumbraba la vida del perseguidor de la iglesia. La misma gloria de Dios se le aparecía al apóstol Pablo. Versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, tan radiante era este resplandor que de manera abrumante, prácticamente violenta, les hizo caer al piso. ¿Por qué? Porque fueron expuestos a la misma presencia del Señor. ¿Qué menos que la luz? ¿Qué menos que el resplandor? ¿Qué menos que la gloria del Señor ha de hacer con un hombre al cual se le aparece? Sino que quebrantándolo y humillándolo, lo tiró al piso. ¿Recuerda usted el día que rindió su vida a Cristo? Que la gloria de Dios se le presentó, le habló a su vida y lo tumbó del caballo como tumbó a Pablo y lo quebrantó. Y ese religioso orgulloso, intransigente, fanático, que no aceptaba nada de nadie, ese orgulloso cayó del caballo y se dio cuenta que estaba mal. Se dio cuenta que el camino que llevaba era un camino incorrecto, era un camino negativo, un camino que no agradaba a Dios. Cayendo al piso. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 9 al 17, dice la Biblia que Juan, cuando comenzó a recibir la revelación del Apocalipsis, se le apareció el Señor mismo, refulgente, en su forma de ser propiamente tal. Y dice que fue tan impactante lo que vio del Señor el apóstol Juan,
en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 17, que la Biblia dice que al verle caí como muerto a sus pies. Repito, el apóstol Juan dice, al verle, al darme cuenta que era el Señor y ver su gloria, al verle caí como muerto a sus pies. No hay otra manera de describir el encuentro con Jesucristo. No hay otra manera de describir el encuentro con el Cristo de gloria que ser humillado, que ser botado del caballo, que ser quebrantado, porque nos hemos dado cuenta que todo lo que creía y todo lo que hacía era incorrecto, era vano, y que lo único que hacía era trastornar mi vida, negativizar mi vida, frustrar mi vida, acomplejar mi vida, fracasar mi vida, y que lo único que vale es Cristo. Todo lo demás, lo terrenal, lo humano, es pasajero, y que nos tiene que servir para vivir la vida cristiana, porque lo principal es la fe en Cristo, la fe en el Mesías, la fe en el Cristo de la gloria. Y de aquel resplandor, o desde el resplandor mismo, Saulo escuchó una voz. Mire, versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz, no sé si del resplandor mismo o de otro lugar del resplandor, no lo sé, que me hablaba y decía en lengua hebrea, creo que es aramea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, lo confrontó con su pecado, lo confrontó con su actividad incorrecta, lo confrontó con su maldad. Saulo, Saulo, nótese que no dice Pablo, sino que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que tiene un nuevo nacimiento, un cambio de adentro hacia afuera, el Espíritu Santo lo va a confrontar con su pecado. El Espíritu Santo lo va a confrontar con su maldad. Yo no tengo que andar estrujándoles en la cara el pecado a la gente. Mi deber es hablar de Cristo, mi deber es hablar del amor de Cristo y en términos generales hablar de una vida que desagrada a Dios, lo cual puede implicar mencionar conductas pecaminosas, hechos pecaminosos, y hablar de la vida que verdaderamente agrada a Dios y dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Para mí es imposible encontrarme con un borrachón en la calle, y me he encontrado con muchos borrachitos. Para mí es imposible caerle encima. Mira, viejo sinvergüenza, descarado, que tomas el dinero de tu mujer y de tus hijos, eres un sinvergüenza, mereces irte al infierno, borrachón empedernido. No, Señor, no, Señor. Yo no soy enviado a atacar a la gente. Somos enviados a hablar del amor de Cristo que transforma vidas. Aquí hubo un predicador que se paró aquí y dice que él le cae encima de gente y le recuerda su propio pecado, que es evidente. Él tiene su filosofía. Yo por 35 años sigo creyendo que debemos de presentar el amor de Dios. Y en el amor de Dios se le presenta que merecemos el infierno. Y en el amor de Dios se le presenta de que somos pecadores. Y en el amor de Dios se le presenta que llevamos vida fracasada, a no ser que rendamos nuestra vida a Jesucristo. Aquí el propio Señor confrontó a Pablo, a Saulo, con su pecado. ¿Por qué me persigues? Me imagino una voz cálida, una voz tierna, una voz amorosa. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y luego le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta frase, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta frase es alusiva y dirigida a personas que de manera evidente va en contra de la razón, en contra de una verdad absoluta, en este caso la verdad de Dios. O esta frase va dirigida a aquel que de manera voluntaria trata de resistir una fuerza que no puede ser confrontada ni vencida. El apóstol Pablo era recalcitrante, el apóstol Pablo era empedernidamente, tercamente, porfiado, rebelde, obstinado. Él creía que lo que él creía y por lo que él creía que estaba correcto. ¿Cuántas veces escuchó a la gente hablar del Cristo resucitado? ¿Se recuerda cuando dice la Biblia en Hechos capítulo 8 que Saulo consentía en la muerte de Esteban? Y Saulo, sin lugar a duda, escuchó toda la prédica de Esteban. Y escuchó que cuando dijo, los cielos se me son abiertos y veo al Señor sentado a la diestra. Y yo me imagino que todo ese mensaje que predicó Esteban, lleno del Espíritu Santo, Saulo lo escuchó. Y Saulo no hacía caso. ¿Cuánto mensaje escuchó Saulo? Que al final el mismo Cristo se le apareció. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cosa dura te es dar coces contra el aguijón. Coces quiere decir dar patadas en contra del aguijón. Aquel animal, el buey, que va abriendo la tierra y que quiere ir por su camino. Entonces el que guía al buey tiene un instrumento que es un aguijón, una punta que lo puya para que el buey cambie de dirección. Y el buey no quiere cambiar de dirección. Entonces tiene que ser puyado y herido. Esa frase se le aplicaba en aquel tiempo al que iba en contra de la razón, al que iba en contra de la corriente correcta, al que iba en contra de una fuerza que no se puede frenar ni se puede cambiar, porque es la fuerza del Dios mismo. Pablo era recalcitrante. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, Saulo, Saulo, ¿hasta cuándo no te darás cuenta que estás por un mal camino? Que estás combatiendo a quien no es tu enemigo. Saulo, Saulo, ¿hasta cuándo no te vas a dar cuenta que estás persiguiéndome a mí, al Mesías, al que resucitó de entre los muertos, al que predican los profetas y la ley en el Antiguo Testamento? Versículo 15. Fueron tan cautivadoras las palabras del Señor a Saulo y fueron tan persuasivas porque fueron palabras cálidas de amor, de misericordia y con autoridad del Mesías, que dicha frase, persuadiendo a Pablo, Pablo terminó preguntando en el versículo 15, entonces dije yo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento, cuando Saulo le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la voz del cielo le dijo, yo soy Jesús. Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías, a quien tú persigues. Por fin se dio cuenta Saulo que estaba yendo por tremendo mal camino, equivocado rotundamente, trágicamente. Por fin Saulo se daba cuenta que lo que Esteban dijo, que había visto al Cristo sentado
junto al Padre, allá en los cielos. Por fin, Saulo se había dado cuenta que todos aquellos hermanos, todos aquellos creyentes que él maltrató, que él torturó, que él consintió en su muerte, a todos aquellos creyentes que él los obligó a blasfemar la fe de Cristo, y que muchos morían mencionando al Mesías y al Cristo en sus palabras antes de morir. Por fin Saulo entendía que estaba vivo porque se le apareció. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque perseguir la iglesia es perseguir al Señor. Nunca se equivoque de eso. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así que habiéndose percatado que a quien él perseguía era el mismísimo que le estaba hablando, el que él pensaba que era muerto, ¿qué más podría haber hecho Saulo? ¿Qué más le quedaba hacer a Saulo que rendirse humillado ante el Cristo resucitado y aparecido ante él? Hago notar las referencias que el escritor, el doctor Lucas, escribe en Hechos capítulo 9. Acompáñenme un momento a Hechos capítulo 9 para que entendamos el completo panorama de la acción de Saulo, una acción completamente quebrantada y humillada por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 9. Aquí tenemos la referencia, la primera referencia cuando Saulo se convertía a Cristo, rendía su fe, rendía su vida en fe y en arrepentimiento a Cristo el Mesías. Y dice que cuando vino el resplandor del cielo, mire lo que dice el versículo 6, Hechos 9:6. Dice que él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa frase, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la frase categórica, rotunda, inequívoca, incuestionable, indubitable de que Saulo se convertía en Mesías. El día que usted rindió su vida a Cristo, el día que usted fue confrontado con su vida pagana, con su vida oscura, con su vida de oscuridad y pecaminosa, contraria a Dios, el día que usted fue confrontado con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo de Dios, sin lugar a duda, esta misma actitud del apóstol Pablo, de Saulo, de alguna manera se tiene que ver reflejada en cada persona que rinde su vida a Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, reconozco que mi vida ha sido un fracaso. Reconozco que mi vida es una vida que no tiene sentido. Reconozco que mi vida no tiene meta, no tiene propósito. Reconozco que mi vida está vacía. Señor, dime, ahora que entiendo que tú eres el Señor, el Redentor, el Salvador, el Mesías, dime, ¿qué quieres que yo haga? Lo que la voz del Señor le contestó ahí mismo en Hechos capítulo 9, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En otras palabras, Señor, he entendido que mi vida pasada no sirve y todo lo que hacía era vano, pecaminoso, contrario, que no te agradaba. Señor, ahora, ¿qué debo hacer en mi nueva vida? ¿Le ha preguntado eso usted al Señor? ¿Qué debo hacer en mi nueva vida? En mi vida de creyente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No solamente necesariamente en cuanto a mi servicio a Dios, sino que ¿qué quieres que yo haga ahora que soy un hijo
creyente? ¿Qué quieres que yo haga como hijo ahora que yo soy un esposo creyente? ¿Qué quieres que yo haga como esposo ahora que soy una esposa creyente? ¿Qué quieres que yo haga como esposa creyente ahora que soy un padre creyente? Señor, ¿qué quieres que haga como un padre creyente ahora que soy un empleado creyente? Señor, ¿qué quieres que yo haga como creyente ahora que soy un empresario, el dueño de un negocio o de una empresa, siendo ahora nuevo creyente? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la idea. Saulo se había dado cuenta que estaba haciendo mal. Saulo se había dado cuenta que lo que él creía que era su responsabilidad era una tremenda irresponsabilidad que estaba cometiendo en contra de la iglesia, en contra de los creyentes y en contra de Dios. Volvamos a Hechos 26, 16. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Respondamos entonces de acuerdo al contexto. Hechos 26, 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies. En otras palabras, levántate y de ahora en adelante dejarás de ser Saulo y dejarás de hacer todas esas atrocidades. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Primero, Saulo, lo que era antes. Segundo, Saulo, lo que hacía por lo que era antes. Tercero, Saulo ya dejó de ser lo que era antes para ser lo que sería de ahí en adelante. Pablo, un convertido, una nueva criatura. Finalmente, Saulo ya no hacía lo de antes, porque ya ni era quien había sido antes. Brevemente. Versículo 19. Hechos 26, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por todas las tierras de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amada iglesia, Saulo con su nueva vida comenzaría a tener un nuevo mensaje, una nueva retórica, un nuevo estilo de vida. Habiendo sido perseguidor de la iglesia, ahora era anunciador de la iglesia. Habiendo sido perseguidor de la fe en Cristo, ahora comenzaba a anunciar la fe en Cristo. Habiendo sido torturador, maltratador de los creyentes, ahora era un cuidador, un protector, un proveedor para los creyentes. ¿Alguien dice amén? Porque la vida cambia. Porque el antes y el después hay gran diferencia. ¿Qué comenzó a hacer? Ya para ir terminando, Hechos capítulo 9. ¿Qué comenzó a hacer? Para que entendamos el cuadro total, Hechos capítulo 9, el doctor Lucas, el historiador Lucas, deja pasmadas en estos pasajes bíblicos. Hechos 9, el cambio glorioso de Saulo a Pablo
y que lo que hacía dejó de hacer porque ahora tenía que hacer cosas nuevas. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada creyente recién convertido? Dije, ¿qué es lo que debe de hacer cada creyente recién convertido? Dije, ¿qué tiene que hacer cada creyente recién convertido? Hechos capítulo 9 lo enseña de manera gráfica. Porque Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Escúchenme, bajo ningún punto de vista el Señor lo mandó inmediatamente para que fuera misionero. Sino que antes de ser el misionero a las naciones gentiles, hay pasos que tiene que dar el creyente. De alguna manera, comenzando a realizar la voluntad de Dios general para todos los creyentes. Y mientras va el nuevo creyente practicando la voluntad de Dios general para su vida, llegará tarde o temprano a conocer la voluntad de Dios personal y específica para su vida. Yo pasé 8 años como un creyente normal y nominal, envuelto en mi vida, realizando la voluntad de Dios general. Y a los 8 años de ser convertido, el Señor me llamó para ser pastor. Eso es el camino que Dios le da a todos. ¿Qué es lo que comenzó a hacer entonces Saulo? Hechos capítulo 9. Versículo 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, Hechos 9:6, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Estaba en ayuno, porque sabía que lo que había acontecido con su vida, ese encuentro con el Cristo de la gloria, era un comienzo glorioso, magnífico, maravilloso para con él. Y él tenía que estar en ayuno y en oración para esperar la respuesta de Dios. Vete a la ciudad y entra allí y espera, que yo te voy a enviar a alguien que te va a decir lo que tienes que hacer de ahora en adelante. Versículo 10, Hechos 9:6, Hechos 9:10. El Señor tenía a un líder, a un pastor, que yo creo que era el pastor de los creyentes en Damasco, preparado, y lo envió a Saulo. Había entonces en Damasco, Hechos 9:10, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Repito, hasta este momento era Saulo de Tarso, porque aquí él ora, él ayuna, él está esperando que alguien vaya y arregle su vida definitivamente y le diga lo que tiene que hacer de ahora en adelante. Tenga cuidado con la gente que le dice lo que tiene que hacer usted después de creer en Cristo. Déjese llevar por la Biblia. Pida consejo a los pastores de la iglesia que le van a instruir sanamente. Tenga cuidado que hay muchas voces que no enseñan correctamente y enseñan para su propio beneficio. Aquí enseñamos para el beneficio suyo y para el beneficio de la obra de Dios, no para el beneficio nuestro. A tal punto que si yo tengo que preparar a alguno de ustedes para que sea el próximo pastor, porque el Señor a mí me ha mostrado que a mí me va a sacar y me va a echar afuera y que va a preparar a ese pastor al cual yo tengo que preparar, yo lo preparo sin ningún problema. Y no tengo celo de que él sea el próximo pastor, aunque yo me tenga que ir.
no tengo problema. Porque la obra no es para beneficio mío, es para la gloria de Dios. Y así entonces Ananías dijo, Señor, pero este tipo es un asesino, este tipo anda persiguiendo a los creyentes en todas partes. Y el Señor le dijo, muchacho, Ananías, estate tranquilo, hombre, que yo te mando, nada te va a hacer, ve donde él, porque yo te envío. Y Ananías como que sí que no, al final terminó yendo y se encontró con Saulo. Veamos qué sucedió cuando se encontró con Saulo. Versículo 15, Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Fue entonces, versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y mire lo que comenzó a hacer Saulo inmediatamente. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Primero, Saulo se comenzó a congregar con los creyentes en Cristo que había en Damasco. Aquel que ha rendido su vida a Cristo en fe y en arrepentimiento, una de las primeras cosas que tiene que hacer es no dejar de congregarse. Aquí tenemos una visita de Singapur. Ella pudo haberse ido al parque central. Ella pudo haberse ido a ver a la Estatua de la Libertad. Ella pudo haber ido yo no sé, al zoológico. Ella pudo haber ido a la nueva torre donde estaban las torres gemelas, al Ground Zero. Y pudo haber ido a cualquier parte. Pero ¿sabe lo que hizo ella? Vino a esta iglesia a visitarnos, a conocernos y a congregarse. ¿Alguien dice amén? Amén. Lo mismo que haces tú cuando te vas de vacaciones, que te olvidas de Dios, de la iglesia y de la Biblia. Yo donde voy no dejo de congregarme. Hago lo posible por congregarme, aunque me quede lejos. Porque yo tomo vacaciones de mi trabajo y tomo vacaciones de mi ciudad, pero no puedo tomar vacaciones de Dios. Y Dios no me necesita en la iglesia. Yo necesito estar en la iglesia. Dice que Saulo comenzó a congregarse. ¿Y qué más? Versículo, veamos allí. El 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Lo primero que hicieron con él fue sumergirlo en aguas del bautismo. Creemos que el bautismo es por inmersión. Yo creo que todo creyente tiene la responsabilidad de bautizarse. El bautismo nos salva, el bautismo muestra mi salvación. Se bautizó, versículo 18, versículo 19, se congregó, versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Se bautizó, se congregó, predicó. Ese es el inicio de una vida cristiana nueva. Pablo dejó de perseguir. Saulo dejó de maltratar a los creyentes.
Saulo dejó de perseguir la iglesia, de realizar actos pecaminosos que él creía que en nombre de Dios los hacía correctamente. Y Dios, el Señor, se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Hasta cuándo no te vas a cansar, muchacho, de estar haciendo estas cosas malas? Y siendo altamente quebrantado, Saulo dejó de hacer todo lo que hacía, porque ya no era el que era nueva criatura. Y se bautizó. Y poquito antes dice que oraba y ayunaba. Se bautizó, se congregó y comenzó a predicar a Cristo, al Mesías. Segunda de Corintios 5, 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todo es hecho nuevo. Y volvamos a Hechos capítulo 26. ¿Cuál fue el resultado de su nuevo ser, de su nuevo proceder, de su nuevo hacer? Por causa de que ya no era el que había sido, sino que era nueva criatura. ¿Cuál fue el resultado? Quiero que entienda que el apóstol Pablo, porque ya aquí es el apóstol Pablo, los judíos habían querido matarlo por predicar al Mesías, e inventaron un montón de mentiras en contra de él. Lo estaban linchando en el capítulo 24, por ahí 25, lo estaban linchando, 22, ya no recuerdo bien. Lo estaban linchando, lo estaban matando, hasta que el capitán de la guarnición en Jerusalén escuchó que había una revuelta grande en Jerusalén, el tribuno, como dice la Biblia, y él, tomando a unos cientos de hombres, les quitó de las manos a Saulo. Y Saulo desde ese momento comenzó una vida de reo, una vida de preso, hasta encontrarnos en el capítulo 26, que se encuentra frente a Festo, el gobernador, que se encuentra frente al mismo rey Agripa, con su esposa o con su mujer, Berenice, y que eran hermanos, como se los enseñé, y frente a todos los principales de la ciudad, y frente a la alta alcurnia, a la gente linda de Cesarea, que fueron no a escuchar a Pablo, fueron a ver al rey, pero se encontraron con la sorpresa de que Pablo iba a predicar, y les predicó tremendo mensaje. ¿Cuál fue el resultado de esta vida nueva? De esta vida que agrada a Dios. Hechos capítulo 26, versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Festo es el gobernador de Cesarea. Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, es decir, estoy en mi sano juicio. Y luego me imagino mirando al rey Agripa, dice en el versículo 26, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y le hace la pregunta que todo creyente le debe hacer a toda persona cuando le anuncia el Evangelio. Y yo se la hago sin miedo, y yo se la hago con amor, y yo la hago de una manera directa. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Es decir, ¿crees el mensaje de Dios? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano.
Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? De una vida nueva, que predicando el evangelio a toda esa gente, confrontó al rey Agripa. Y fue tan poderosa la palabra de Dios que el rey Agripa dice, Pablo, por poco me persuades. Casi me convierto, entendiendo que aunque la palabra toca la vida de alguien, no significa que ese alguien va a responder automáticamente, porque la responsabilidad está en el hombre, en el responder al llamado. Y yo pregunto en esta mañana, ¿está usted todavía viviendo la antigua vida? ¿Haciendo las cosas de una antigua vida? ¿O ya está en una nueva vida? ¿Haciendo las cosas de la nueva vida? Espiritualmente hablando de Cristo y confrontando a la gente de que Él es el Salvador, de que Él es el Redentor y que viene por segunda vez a buscar su iglesia, no buscar una religión, buscar a todo aquel que ha creído en Cristo como Señor y Salvador. Pregunto, ¿qué va a hacer con este mensaje usted en su vida? Hay un antes y un después, y tiene que haber gran diferencia. Si no hay diferencia, hay problemas con su fe, hay problemas con su salvación, hay problemas con su creer. Y esa diferencia la va a notar tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tu familia, tus vecinos, tus amigos, en la escuela, en el trabajo. Te van a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás diferente? Y si nadie te dice nada, regístrate. Porque en ese antes y en ese después hay una gran diferencia. Puesto en pie. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña. Gracias, Padre, porque tu palabra nos visualiza de manera gráfica, de manera objetiva, lo que es la vida sin Cristo y lo que es la vida con Cristo, lo que es una vida de fe y lo que es una vida sin fe, lo que es una vida con esperanza y lo que es una vida sin esperanza. Señor, bendice cada oyente, cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga, que escuchando tu palabra pueda ser persuadido por ella, pueda ser convencido por ella y pueda ser convertido por ella a la fe del Mesías. No una iglesia, no una religión, no una filosofía humana, sino a la vida nueva en Cristo. Señor, trae liberación, trae transformación, trae regeneración, trae justificación a aquel que necesita todo esto. Salva, transforma, reprende, acércanos a tu voluntad. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.